Hola, Susi. Hola. Vamos, ¿cómo llegaron? ¿Dónde está, doctora Luning? Porque usted se le ve tomando ¡Hola, cerveza. Francisquito! Tomando cerveza en un bar catalán, ahora está acá. Todavía no, pero después de escucharlo, ahora estoy tomando mate, mírenme, ¿eh? Ah, muy bien. Las ganas de un mate. Hay que ver qué tiene el mate. Extrañaba mucho. Por ¿Cómo anda, favor. Adriancito? Bien, bien, todo bien, Susi. ¿Vos? ¿Todo bien? ¿Volviste bien? Sí, parece que sí me está con mate. Y está muy Mostrar el entusiasmada. mate lo acabo de tirar. Bueno, Vamos. muchas gracias, doctor, por la invitación, por aceptar la invitación, mejor dicho. Justo la Juli se desconectó, que es la que iba a arrancar. La modalidad es como siempre las reuniones científicas, la Sociedad de Neumonología, segundo jueves de cada mes, abordamos diferentes temas con ya sea especialistas locales o algunos invitados de otras sociedades para que nos intruyan en el conocimiento científico. Y la primera modalidad es que tenemos siempre hace unos años que los residentes hacen una introducción al tema principal. En este caso, Juliana Cravero, residente de segundo año, va a comenzar a hablar de Descubriendo el Mundo del Microbioma y la microbiota de las bronquiectasias. Seguido de esto, nuestros vocales en la región centro, que es región Córdoba, sería, ya no es ni centro, Marcos, Elía y Erika Cuesta darán un pequeño anuncio e información en cuanto al simposio regional y recolección de datos, y seguidamente usted, doctor Adrián Can, especialista en alergia y inmunología, profesor doctor Adrián Can, nos va a hablar sobre los errores innatos de la inmunidad y generalidades, aclarando que es especialista en de alergia e inmunología que se encuentra en el Hospital Universitario Privado. Juli, echa las presentaciones oficiales, la modalidad, cuando vos quieras, todo tuyo. Bueno, ¿se ve bien y se escucha bien? Perfecto, Juli. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Juliana Cravero, soy residente segundo año del Servicio de Neumonología del Hospital Italiano, y el día de hoy voy a estar hablando de el tema que titulamos Descubriendo el mundo del microbioma y microbiota en las bronquiectasias. Bueno, como propuesta de presentación vamos a tocar todos estos temas. De manera introductoria vamos a definir algunos términos, microbiota, microbioma, entre otros. Vamos a ver qué factores modifican el microbioma en el pulmón sano y enfermo. Vamos a hacer una relación entre antibióticos y microbioma, endotipificación y genética. Y nos vamos a hacer algunas preguntas como por ejemplo, ¿hay diferencias entre el microbioma pulmonar en bronquiectasias clínicamente estables y las exacerbadas? ¿Se pueden predecir futuras exacerbaciones en las bronquiectasias? ¿Existe correlación entre la composición de la microbiota y las mediciones clínicas de las bronquiectasias no FQ? Y al final nuestros mensajes para llevar. Bueno, para introducir un poco el tema, vamos a definir algunos términos como microbiota. Cuando hablamos de microbiota hacemos referencia al conjunto de microorganismos que residen tanto en la superficie como en las diferentes cavidades del cuerpo: la piel, la boca, los oídos, la vagina, el tracto gastrointestinal, entre otros. Microbioma hace referencia al conjunto de los genes presentes en todas las células microbianas residentes en el ser humano. Y siendo un poco más específicos, bacterioma hace referencia a la información genética, las propiedades físico-químicas de las bacterias presentes en un determinado ubicación. Micobioma hace referencia a la información genética y propiedades físico-químicas de los hongos de una determinada ubicación. Viroma, de los virus. Y la metagenómica habla del ADN total, del huésped y del microbio. Hay factores que intervienen en el microbioma del pulmón sano y del enfermo. Para explicar un poco esta situación, estos factores, vamos a ver esta imagen que en el centro tiene un pulmón y tiene una flecha que ingresa al pulmón y una que sale del pulmón. Lo vamos a dividir en dos a la pantalla, izquierda y derecha. Y del lado izquierdo vamos a ver todos los factores que intervienen en la inmigración para la formación del microbioma pulmonar, que vienen de la microaspiración, de la mucosa y de la inhalación del medio. Hay factores que aumentan o incrementan la inmigración para la formación del microbioma.
Son factores que están asociados al paciente, al medio y al microbioma en sí. A los pacientes, por ejemplo, las enfermedades de la vía aérea superior, a los trastornos de la deglución y al reflujo gastroesofágico, del medio a la exposición, sobre todo la contaminación del agua, y a la transmisión paciente a paciente. Los factores que están relacionados a la microbioma, como la virulencia y la adherencia epitelial. Hay otros también que intervienen en la eliminación de las bacterias, como por ejemplo el clearance mucociliar, la inmunidad innata y adquirida, y la microbiota residente del pulmón. Y hay factores que disminuyen la eliminación, como por ejemplo la reducción de la tos, la disfunción o la disminución en la función ciliar, la mucosidad o el atrapamiento mucoso, como por ejemplo las enfermedades obstructivas, del medio, como el consumo de antibióticos, las drogas inmunosupresivas o alguna condición de inmunodeficiencia, y bueno, el cigarrillo y la polución. Y factores que vienen del microbioma, el famoso biofilm, la supervivencia intracelular y la evasión de la inmunidad innata. Hay otros factores que intervienen más que nada en la reproducción bacteriana, que son condiciones que favorecen la reproducción, como por ejemplo los nutrientes, un pH favorable y la gran cantidad o la concentración de oxígeno. En cuanto a los antibióticos y el microbioma, hemos leído un artículo que se llama La microbioma en bronquiectasias, y hacía referencia a estos dos temas, microbioma y antibióticos. En cuanto al microbioma, sabemos que los principales aislados en los pacientes bronquiectásicos es la Pseudomonas aeruginosa y la Haemophilus influenzae. Pero del micobioma resalta el Aspergillus, el Cryptococcus y la Clavispora, que entre ellos presentan una variación geográfica. Del viroma nombran a la influenza A y B, adenovirus, parainfluenza, rinovirus, entre otros, que presentan una alta frecuencia incluso en aquellos pacientes que cursan con una enfermedad estable. En cuanto a las micobacterias, las más aireadas, el Mycobacterium avium y el Mycobacterium abscessus. De los antibióticos se hizo un estudio, o nos basamos en el estudio BLE, que es un estudio randomizado que se hizo en pacientes bronquiectásicos que recibieron tratamiento con eritromicina en 400 miligramos cada 12 horas durante 48 semanas, en pacientes bronquiectásicos que cursaron la enfermedad de forma estable. Y se vio que la eritromicina no presentó cambios significativos en la composición del microbioma dominado por pseudomonas, pero sí redujo la tasa de exacerbaciones pulmonares en estos pacientes. En aquellos que tenían hemófilos, es decir, no estaban dominados por pseudomonas, no redujo la tasa de exacerbación. En cuanto a la endotipificación y genética, quiero destacar estos dos conceptos, endotipos y fenotipos. Los endotipos hacemos referencia a un mecanismo funcional o patobiológico, y los fenotipos un conjunto de características reconocibles en el paciente. Dentro de los endotipos vamos a nombrar varias enfermedades, y a la cabecilla la fibrosis quística y la disinesia ciliar primaria. La fibrosis quística y la disinesia ciliar primaria son trastornos de la limpieza mucociliar. Sabemos que la fibrosis quística es por una alteración en el transporte de ion en la membrana, sobre todo el cloro, y la disinesia ciliar primaria, que es un trastorno en la cilia móvil. Estas enfermedades o grupos de enfermedades, que están las inmunodeficiencias y las enfermedades autoinmunes, están muy ligadas también a las bronquiectasias. En cuanto a las enfermedades autoinmunes, sobre todo la artritis reumatoidea y la enfermedad inflamatoria intestinal, son las más relacionadas con la bronquiectasia. La aspergilosis broncopulmonar alérgica, que tiene como característica que las bronquiectasias son saculares y centrales, y el asma y el EPOC, que no se sabe la direccionalidad de las enfermedades. Si es que la enfermedad obstructiva crónica, en su progresión de la enfermedad, termina predisponiendo a la formación de bronquiectasias, o un paciente que presente bronquiectasias, en la evolución o la progresión de la enfermedad, termine produciendo algún grado de obstrucción de la vía aérea. Y las bronquiectasias idiopáticas asociadas a micobacterias no tuberculosas, que se suelen ver o asociar a pacientes femeninas, posmenopáusicas y no fumadoras. En cuanto a los fenotipos, que dijimos que son estas características reconocibles, resalta el fenotipo exacerbador, que lo que resalta el artículo es que tratemos que en la consulta, cuando viene un paciente bronquiectásico, indaguemos bien si estuvo internado, si requirió tratamiento antibiótico y la sintomatología que presenta. ¿Hay diferencias entre el microbioma pulmonar en bronquiectasias clínicamente estables y la exacerbada?
Bueno, ciertamente no. En los pacientes estables se aislaron bacterias aerobias y anaerobias. Dentro de las aerobias, siempre la primera es la Pseudomonas aeruginosa, con Haemophilus influenzae y el Staphylo aureus. Y en cuanto a los anaerobios, se aisló la Prebotella y la Veillonella. Lo que sí, como característica, se vio que las bacterias aeróbicas estaban presentes en cantidades significativamente mayores que las bacterias anaerobias en los pacientes estables. No así en los pacientes exacerbados, que también se detectaron en alta concentración las bacterias anaerobias. ¿Se puede predecir futuras exacerbaciones en las bronquiectasias? Bueno, se demostró que la estratificación de los pacientes con bronquiectasias no FQ sobre una base de taxones bacterianos predominantes aporta una información importante versus el cultivo y versus la PCR. Se vio que incluso una cuarta parte de las muestras resultaron negativas para los cultivos, pero en la secuenciación de las muestras revelaron un taxón dominante en todas ellas. Es decir, que ellos plantean que la estratificación microbiológica es una herramienta importante para ver la microbiota clínicamente relevante y así poder dar un tratamiento efectivo para el paciente y también poder predecir un poco la evolución de la enfermedad. ¿Existe correlación entre la composición de la microbiota y las mediciones clínicas de las bronquiectasias no FQ? Bueno, se reveló que existe relación significativa entre las medidas de gravedad de la enfermedad, los síntomas de la tos que presente el paciente y el FEV sub 1, con las características de la microbioma. Y haciendo un poco referencia a la Pseudomonas aeruginosa, que es la más aislada en estos pacientes, se vio que, por ejemplo, presentan un curso de la enfermedad con mayor clínica, con mayor gravedad, con mayor requerimiento de días de antibióticos y con un mayor compromiso de la función pulmonar. Entonces, nuestros mensajes para llevar serían que no existen diferencias entre el microbioma de las bronquiectasias estables y las exacerbadas, que hay que considerar otros organismos no bacterianos en las exacerbaciones, y acá hago hincapié en los virus. La Pseudomonas aeruginosa está asociada a mayor gravedad en las exacerbaciones y peor función pulmonar. Hay que considerar endotipos para lograr una terapéutica dirigida. Reconocer los factores que contribuyen a la protección de la microbioma y aquellos que lo alteran. Haciendo referencia al estudio BLE, la eritromicina disminuye la tasa de exacerbaciones, y la estratificación en taxonemas bacterianos proporciona resultados clínicamente relevantes que superan a las técnicas basadas en cultivos. Y eso sería todo. Muchas gracias. ¿Hola? ¿Hola? Sí. Hola, ahí está. No se escuchaba. Muy bien, Juli. Excelente, estaba muteado. Excelente. Estaba hablando y estaba muteado. Está muy bueno. Estaría bueno en la primera diapo y la segunda que habla un poco en general de lo que es microbioma y microbiota para tener en cuenta el equilibrio que hay que tener en esas dos funciones de la preservación del microbioma pulmonar y que no se vea alterado por todas las otras características que nombraste. Y está muy bueno también lo que dijiste en cuanto a la colonización, que no es predictor o no de exacerbaciones. No sé si hay un comentario más para Vane, que estuviste un poco con los chicos. Hola, muy lindo, Juli. Una de las cosas que, como ella misma mencionó, es el tema de las exacerbaciones. Pensar que no siempre las exacerbaciones son bacterianas, sino que también pueden ser por virus o por hongos, y evaluar la etiología cuando uno diagnostica una bronquiectasia, porque no es el mismo el tratamiento para un tipo de bronquiectasia o para otro. Pero muy claro, muy lindo. Sí, lo ideal sería, como Gracias. decimos, cuando a las etiologías, saber bien si tenemos lo que es panel para virus y todo eso, para saber encarar muy bien el tratamiento y hacerlo personalizado. Bueno, quería pedir mucho, pero está perfecto, y como dice Vanessa, no es lo único que existen son las bacterias, sino también empezar los virus y los otros componentes ambientales que pueden exacerbar. Los comentarios fueron excelentes, que estuvo muy bueno. Excelente, Juli. Bueno. Erika, Gracias. ¿estás por ahí? Sí, acá estoy, acá
Bueno, ahí está. Bueno, Erika y Marcos, que son nuestros vocales de región centro, son ECO, van a hacer una pequeña Tenemos el 30 de creación o septiembre. recordatorio. Se te corta. A ver, ahí me quedo quieta. Tenemos fecha hasta el 30 de septiembre para recolectar la información, porque después tenemos que cargar los datos. Quería saber cómo van con ese tema, si no sé si han empezado con la recolección de datos, si tienen alguna duda. Preguntas para todos, ¿no? Bueno. Erika, las planillas las completamos nosotros en el Excel que mandaste, ¿puede ser? ¿O pasamos directamente cómo sería? Erika. ¿Estás muteada, Erika? Marcos. Contesto yo. Sí, sí, sí. Hay que llenar, hay que llenar los cuestionarios que mandamos. Sí. Si quiere, lo vamos a mandar de nuevo al grupo. La idea es, como un cuestionario largo, se lo puede dar en la sala de espera o se lo puede dar al paciente para que lo regrese cuando vuelva a la consulta o lo llena ahí, pero es medio largo. Y después juntar todos los cuestionarios y ahí llenamos la base de datos. Bien, juntamos todos ¿Puedo los cuestionarios. decirles algo de la experiencia de completar? Cuando el paciente traiga, revisen lo que respondió, porque a veces faltan datos y en muchas ocasiones hay que insistir con el tema de la exposición ambiental. Después que uno repregunta, ahí aparece la respuesta correcta, ¿no? Revísenlo antes que se los Sí, entreguen. eso quería hacer hincapié. Ay, Hola, tenía mala hola. conexión. Quería hacer hincapié en eso. Revisen que estén completos todos los campos. Por ahí al comienzo puede parecer muy largo, pero es muy rápido de Sí. responder, porque es todo tilde. O sea, el paciente, digamos, que trabajó, no sé, de informático o administrativo, pasa rapidísimo toda la parte de exposición, por ejemplo, de construcción, mantenimiento. Es rápido, o sea, parece largo, pero es rápido. Es importante que traten de darle una revisada cuando el paciente se los da para ver que estén completos todos los campos, porque es una pena que nos falte información. Si pueden, cuando el paciente se los entrega, ponerle el número de documento en un costadito. Me ha pasado con pacientes del sanatorio que se lo completaron en el internado, porque también se pueden completar en pacientes que están internados y que tengan enfermedad respiratoria crónica, y que entrando en la historia clínica he podido salvar algunos datos faltantes. Claro. Bueno, tiempo hasta el 30 de septiembre. Sí, hasta el 30 de septiembre para recolectar todas las fichas, la información. No sé, Marcos, ¿qué dijiste que vamos a hacer con la carga de datos? Porque me quedé sin internet en un momento. No, primero era recolectar las fichas, hacer las fichas y después viene la parte de carga de datos, que bueno, ahí decidiremos según la velocidad de carga, si la hace cada uno, la hacemos por un representante por hospital o contratamos a alguien. Pero esa es la segunda etapa. Eso ya es Bien. algo interno Pero para nuestro. eso tenemos que tener todas las fichas hasta el 30 de septiembre y no sé, por lo menos me parece que tratar de sacar 20 o 30 fichas por persona, por lo menos. Ok. Entonces, resumiendo, la primera parte la completa el médico, la segunda la completa el paciente, traten de que esté todo completo y controlar, y hay tiempo hasta el 30 de septiembre para que cada médico por centro lo junte todo en su centro y después se los alcanzamos. ¿Es así? Sí, correcto. Perfecto. Bueno, la segunda parte, que a nuestro invitado de la noche, al profesor doctor Adrián Kahn, que nos va a hablar de inmunidad general, errores innatos de la inmunidad, generalidades. Doctor, cuando guste. Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación. En verdad es un placer para mí estar acá con tantos amigos. Esta cuestión de la virtualidad le da un poco de dureza a estas charlas y le quita esa especie de armonía que uno puede tener en ese ida y vuelta de la cosa personal, pero bueno, una alegría en cualquier caso estar acá con ustedes. Y me gusta esta idea de hablar todas cosas básicas hoy, porque en esta exposición Juliana que habló de microbioma y microbiota, es un poco lo que se viene, es empezar a entender
las enfermedades de otra forma, desde otro punto de vista, o ahondar en algunos aspectos de la fisiopatología y la microbiota y el microbioma nos lleva por ese camino, la genética también, y la inmunidad por supuesto que sí. Entonces, la idea es hablar en este rato cómo va el pensamiento del médico, del médico general, pediatra, clínico y el especialista también, el inmunólogo también, y cómo debe ir en especialidades conexas el pensamiento acerca de potenciales errores o enfermedades alrededor del sistema inmune, antiguamente llamadas inmunodeficiencias primarias y ya hoy llamados errores innatos de la inmunidad. Entonces, esta diapositiva realmente es de mucha ayuda, porque no solo nos presenta el sistema inmune para entenderlo, sino que si nosotros tenemos esto presente en el consultorio, en el internado con los pacientes, nos ayuda a setear nuestro pensamiento de determinada forma, que seguramente es una de las cosas más importantes que tenemos los médicos, saber o aprender a pensar de determinada forma, como nos han enseñado nuestros maestros, y seguramente la responsabilidad que tenemos para nuestros médicos jóvenes, nuestros discípulos. Y el sistema inmune se divide en una parte innata, es decir, acá hay una parte del sistema inmune que tiene la función de manera innata, lo lleva consigo mismo, de reconocer de determinadas estructuras y tratar de eliminarlas. Con un componente celular, fundamentalmente formado por células del sistema fagocítico, como son los macrófagos y los neutrófilos, y también las células NK, que tienen un mecanismo de acción un poquito diferente, y ciertas proteínas que circulan en los humores, dentro de los cuales se destaca el sistema del complemento, pero también tenemos entre ellos ciertos péptidos antimicrobianos, como el sistema de las defensinas y las catencidinas, defensinas tipo 1, 2 y 3, que están en el aparato respiratorio. Y tenemos otra parte que es un poquito más plástica, que es la inmunidad adaptativa, que se adapta a las características del agresor o del antígeno, con un componente celular formado por los linfocitos y un componente de proteínas que circulan en los humores, como son los anticuerpos. O sea que dicho esto, y obviamente que esto está absolutamente imbrincado entre sí, y hay un ida y vuelta entre las dos partes, pero por lo menos nos ayuda a pensar, y al momento de hacer un diagnóstico, bueno, nos es de mucha utilidad. Entonces, ¿qué son los errores innatos de la inmunidad? Son trastornos congénitos donde hay una incapacidad de formar una respuesta inmune adecuada. Y esto es importante destacarlo, porque anteriormente o antiguamente decíamos, bueno, no tenemos capacidad de respuesta frente a microorganismos, pero realmente eso quedó demostrado que no es tan así o tan exclusivamente así, sino que va un paso más allá, y hay un defecto, es cierto, en la respuesta a microorganismos, pero desde el punto de vista técnico hay un fenómeno, un estado de inmunodisregulación, entonces donde van a aparecer una serie de manifestaciones clínicas que van más allá de esta mera falta de respuesta ante determinado microorganismo. Y en la torta de la derecha podemos ver, en cuanto a la distribución, que al menos la mitad corresponde a déficit en los anticuerpos. Entonces, es muy importante tener esto presente a la hora de pensar en estos trastornos. Y decime, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que tienen estos pacientes? Y por supuesto que la gran estrella son las infecciones, y la gran mayoría de estos pacientes, cuando acuden por primera vez a la consulta médica o la consulta clínica, consultan por infecciones de diferente tipo, o que no responden a tratamientos médicos adecuados, o que son extremadamente graves, o que son recurrentes, o por microorganismos poco frecuentes, en sitios poco comunes. Tienen algunas características estas infecciones que llevan al médico a sospechar que podemos estar ante la presencia de un error innato de la inmunidad, de nuevo antiguamente llamado una inmunodeficiencia primaria. Pero no es la única que hay. Y en algunas situaciones aparecen las manifestaciones autoinmunes que bien representan un estado de inmunodisregulación, y a la cabeza van las citopenias, anemia o neutropenias autoinmunes. Pero hay una gran cantidad de manifestaciones autoinmunes que pueden presentar estos pacientes, y los listados son largos, y yo no estoy a favor de los listados, por eso no los hemos traído, porque dejan un poco de enseñanza, ya les conocemos las enfermedades autoinmunes, y realmente cualquiera de ellas puede
manifestarse o expresarse, pero teniendo en cuenta que son las citopenias las más frecuentes de estas, a punto tal que ante una citopenia autoinmune uno tiene la obligación de pedir al menos un dosaje de una inmunoglobulina G. Los fenómenos linfoproliferativos también. Fundamentalmente hay linfomas, leucemias van a la cabeza, dentro de las manifestaciones clínicas que aparecen en el mismo examen, la presencia de esplenomegalia, aunque podemos acá abrir un asterisco y decir que las neoplasias de diferentes tipos aparecen o pueden aparecer en el transcurso de la vida de estos pacientes. Fenómenos inflamatorios de muy diferente tipo. Largo listado, realmente hoy inclusive las enfermedades autoinflamatorias están dentro de la clasificación de lo que son los errores innatos de la inmunidad, y cualquier órgano o tejido puede presentar alguna manifestación inflamatoria en el transcurso de estas enfermedades, de la misma manera que enorme cantidad, como ya vamos a ver, de manifestaciones no inmunológicas, manifestaciones en las uñas, manifestaciones en los dientes, manifestaciones en pelos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no se reduce a infecciones ni manifestaciones relacionadas en alguna medida al sistema inmune o lo que nosotros directamente podemos relacionar, sino que pueden haber otras, y las enfermedades alérgicas ya están incluidas en algunas situaciones dentro de lo que son los errores innatos de la inmunidad. Jeffrey Model fue un paciente que falleció a los 15 años por una inmunodeficiencia primaria, hace muchos años esta parte. Y sus padres, Fred y Vicky, abocaron su vida al estudio y a la investigación de estas enfermedades. De allí ellos fundaron esta fundación, para la redundancia, que es la Fundación Jeffrey Model. Esta fundación tiene laboratorios y centros clínicos en todo el mundo, con médicos e investigadores de muchísimo prestigio, y a lo largo del tiempo se fueron desarrollando estas manifestaciones que deben o deberían alertar al médico de la posible potencial presencia de un error innato de la inmunidad. Y estos son los 10 signos que nos deben llamar o nos deberían llamar la atención a nosotros y pensar en alguna de estas patologías. Como por ejemplo, uno dice 4 o más infecciones o otitis por año, 2 o más sinusitis serias por año, 2 o más meses de antibióticos y no hay mucho efecto, no hay mucha respuesta en ese paciente, 2 o más neumonías dentro del mismo año. Aunque acá yo hago una salvedad, abro paréntesis y digo 2 neumonías al cabo de 10 años, debe siempre nosotros abrirnos la sospecha de algún problema inmunológico. Un niño que no crece normalmente o no gana peso, presencia de abscesos profundos o recurrentes, candidiasis persistentes o infecciones fúngicas en la piel, necesidad de antibióticos intravenosos para curar a un determinado paciente, 2 o más infecciones profundas, incluida la sepsis, y por último, número 10, una historia familiar de un error innato de la inmunidad. Acá todavía en este diapositivo refiere a PI, es decir, inmunodeficiencia primaria. Estas son un poco una serie de manifestaciones clínicas que a nosotros nos deben hacer sospechar de posible presencia de alguna de estas enfermedades. Fallos en los diferentes componentes del sistema inmune abre lugar a susceptibilidad a diferentes tipos de infecciones. En el caso de las afecciones de los linfocitos T, como podemos ver aquí, cualquier microorganismo puede afectar. Ahora, en el caso de los linfocitos B y afecciones de los anticuerpos, en general son afecciones bacterianas, pero hay ciertas virosis que también pueden aparecer, y como ya vamos a ver en un caso, y si llegamos a verlo, también los hongos pueden afectar a estos pacientes. Es decir, estas tablas deben ser interpretadas como algo relativo y no como algo extremadamente duro. Las alteraciones de los fagocitos
pueden tener infecciones bacterianas, infecciones por hongos o por micobacterias, como ya vamos a ver un caso clínico. Las raras afecciones del complemento, infecciones bacterianas, y cuando hay afecciones o alteraciones de los linfocitos NK, estos pacientes están afectados por virosis de diferentes tipos de manera recurrente. Este es un cuadro bastante simpático, bastante simple, pero sirve como para ejemplificar y a partir de allí empezar a pensar en los mecanismos fisiopatológicos de estas enfermedades, donde sirve a forma de repaso de cuáles son los mecanismos efectores del sistema inmune. Y como podemos ver aquí sobre la izquierda, los linfocitos TCD4 están en el centro del problema. Más allá de sus subclases, sus diferentes estirpes, TGLP1, TGLP2 o TGLP17, a los cuales no me voy a referir en este momento. Pero la interacción o la influencia de los TGLP, de los CD4 sobre los macrófagos es uno de los mecanismos, o el mecanismo más importante para eliminar microorganismos intracelulares, y ahora estamos de moda con esto de la nemonela, de la legionela o neumonía por legionela, que es un microorganismo intracelular, y no quiero decir con esto que esta gente tenga un error innato de la inmunidad, o la interacción CD4 con linfocitos B para producir anticuerpos, y de esta manera, con la ayuda de los neutrófilos, eliminar microorganismos extracelulares, o la interacción de CD4 con CD8 y a través de un mecanismo citotóxico para eliminar microorganismos intracelulares, fundamentalmente que están en el citosol, como es el caso de los virus. Entonces, nosotros con este rápido esquema podemos empezar a pensar qué puede pasar si a medida que cada uno de los diferentes componentes del sistema inmune empieza a fallar. Por ejemplo, en primera medida vamos a hablar de, si recuerdan el primer cuadrito, inmunidad innata, tenemos un sistema macrofágico como células, y teníamos el sistema de complemento como proteínas que circulaban en los humores. Entonces decimos, ¿quién nos falla? Pues nos fallan los macrófagos, nos pueden fallar los neutrófilos, y luego me voy a referir del complemento. Entonces aquí tenemos cuáles son las células, repasamos los neutrófilos, los macrófagos o las células NK, cuya función es ingerir y destruir microorganismos y células dañadas, como podemos leer aquí en esta leyenda. ¿Y cómo se efectúa esto? Esto pasa a través de que cuando viene un microorganismo reconocido, se forma una invaginación celular, un fagosoma, se une un lisosoma, el fagolisosoma, y aquí viene que a través de mecanismos dependientes de oxígeno, fundamentalmente, o mecanismos dependientes del óxido nítrico, se va a producir la muerte intracelular de un determinado microorganismo que ha sido fagocitado. Ahora, ¿qué pasa cuando esto falla? ¿Puede fallar? Claro que puede fallar. Ahí tenemos el problema, y tenemos ejemplos de enfermedades causadas por disfunción fagocitaria, de los cuales el número uno es la neutropenia iatrogénica producida por nosotros, a lo cual yo no me voy a referir. Pero, ¿qué pasa si estos mecanismos microbicidas del neutrófilo fallan y empieza a aparecer esta enfermedad poco frecuente, que es la enfermedad granulomatosa crónica? Entonces, como podemos ver aquí, este es un gráfico tomado de New England, donde están las diferentes alteraciones genéticas que pueden aparecer, donde en concreto hay una alteración de los mecanismos microbicidas intracelulares, y algunas de las manifestaciones clínicas que tienen estos pacientes, con linfadenopatías, periodontitis y presencia de granulomas en el tracto digestivo respiratorio. Pero básicamente, ¿por qué se produce esto? Porque si los neutrófilos no tienen capacidad para eliminar microorganismos por sus mecanismos intracelulares, empieza a formarse granuloma. ¿Y qué es lo que sucede? Y ahí, fíjense, esta es la historia, ahí vamos a leer luego la parte de la izquierda, pero es la historia de este niñito tenía 2 años al momento de la consulta, y fíjense los dedos en palillos de tambor, las uñas en vidrio de reloj en manos y pies, y un rasgo cutáneo. 2 años. Varoncito del norte de nuestro país, con hermanos, todos sus hermanos varones muertos, de 8 hermanos quedaban 3, y aquí, bueno, yo no tengo radiografías, pero tenía una
una severa neumopatía por hongos, que tuvimos que, bueno, tratar a lo largo de un tiempo extremadamente largo. Pero ¿qué pasa con esta gente? No forman pus. No forman pus, tienen granulomas, causadas por bacterias de poca virulencia o por hongos. Y puede aparecer en cualquier lado. Piel, tejido celular subcutáneo, vísceras, etc. Donde este es el mecanismo, como mencionábamos recién, y quienes dan la primera alerta son los neonatólogos. ¿Por qué? Porque hay un retraso en la separación del cordón umbilical, fallan los mecanismos de fagocitosis. Entonces, un cordón que debería caerse el día 7 o 10, pasan hasta veces casi un mes hasta que se separa el cordón umbilical. Y hay una pobre cicatrización. Es decir, la presencia de toda esta constelación de síntomas y de signos que aparecen en estos niños tan pequeños, a nosotros nos puede hacer pensar en la aparición de esta enfermedad. Antes de volver, entonces, ¿cómo lo podemos estudiar? Entonces, ¿cómo estudiamos el sistema inmune innato? Podemos contar leucocitos, algo extremadamente fácil para ver si hay o no neutropenia, pero nosotros decíamos que lo que fallaba eran los mecanismos de óxido de reducción del neutrófilo, que en nuestro caso, en la clínica, nos importa para por su actividad microbicida. Ahora, ¿cómo podemos reproducir eso en el laboratorio? De dos formas. Con un color, nosotros le ponemos un color y para que lo reduzca, y cuando lo reduce se pone de color azul. Cuando se pone de color azul el nitroglutatióneo, quiere decir que los mecanismos de óxido reducción del neutrófilo funcionan. Ahora, si no lo reduce, no cambia de color, como vemos aquí a la derecha, entonces es una forma de hacer diagnóstico de la incapacidad del neutrófilo de oxidar una determinada sustancia. También lo podemos hacer con clorocromo en el citómetro de flujo, y es el test de la hidrorodamina, donde la columna no gira, no se mueve tanto en el citómetro de flujo como debería. Es decir, pero lo importante es que nosotros sepamos cuál es el mecanismo basal de eso, y es que falla el mecanismo de óxido de reducción del neutrófilo. Dicho esto, también, ¿qué otra parte del sistema inmune innato puede fallar? Puede fallar el sistema de complemento, como nosotros sabemos que son proteínas séricas y proteínas de membrana que están siempre inactivas. Son tres vías, clásica, lectina y alterna, estamos todos de acuerdo. ¿Para qué sirve? A través de la activación de sus convertasas para eliminar microorganismos. Perfecto, estamos todos de acuerdo. Ahora, lo importante es que se activa siempre adherido a alguna membrana. Pero nuestro organismo tiene 4 organismos moléculas para obtener este sistema permanentemente inhibido. Nosotros tenemos si no lo tenemos inhibido, el sistema del complemento se puede activar y puede dañar nuestras células. Perdón, pero hay un micrófono abierto y hace un poco de ruido, con mucho ruido. No sé si ustedes lo sienten. Sí, creí que era... A ver. No, yo estoy en... Ahora está. Gracias. Me parece que hay paro. Entonces, y dentro de esas moléculas, que son 4, pero uno de esos mecanismos es el inhibidor del C1, que cuando falla aparece esta enfermedad, el angioedema hereditario, porque no hay un freno a la cascada del complemento. Se empieza a activar, empieza a haber mucho quinina C2 y empieza a haber mucho bradykinin fundamentalmente, y aparece esta enfermedad autosómica dominante, y estos son 2 ejemplos. Esto es una mano, puede ser mano, cara, boca, etc. Pero esto es para mostrar la cicatriz de una niña. Esta es una laparotomía exploradora, porque en una de sus crisis abdominales se confundió con una apendicitis aguda. Es una, ex niña, ahora tiene 20 años, 23 años, estudiante ya de derecho avanzada, pero bueno, quedó con una enorme cicatriz de esta enfermedad, que es autosómica dominante, donde tenemos un tipo 1, donde hay el 85% de los casos, donde hay una disminución cuantitativa de este inhibidor. En el 15% es tipo 2, donde hay una disminución de la función de esta proteína, y hay otra que tiene el C1 normal,
pero es una forma que depende de estrógeno, y ya sea por el uso de anticonceptivos orales, embarazo o reemplazo hormonal en la menopausia, aparecen estos episodios de angioedema por afectación de otras proteínas, fundamentalmente el factor 12 de la cascada de la coagulación. Es decir, el angioedema hereditario, porque a decir verdad, las enfermedades por déficit del complemento son extremadamente raras, pero esta enfermedad es de todas las más frecuentes y se debe al defecto de un factor de regulación del complemento. Entonces, dijimos las células de la innata, dijimos las proteínas de la inmunidad innata, dimos algunos ejemplos. ¿Cómo lo podemos estudiar? Lo podemos estudiar, podemos hacer C3, C4, la capacidad que tiene de producir hemólisis este sistema, y otras funciones ya un poquito más específicas. Pero damos vuelta a la página y decimos, vamos a ver la inmunidad adaptativa, o esta parte de la inmunidad que se adapta, dividida en humoral o en celular, que sirve para eliminar microorganismos extracelulares o intracelulares, ya sea que estén en vesículas, función de los macrófagos, o que estén en el citosol, en cuyo caso van a intervenir los CD8, a diferencia de los extracelulares, donde el linfocito B, a través de la producción de sus anticuerpos, va a participar en la eliminación de estos microorganismos. Este es un poco la estructura o el esquema general, y cuando vamos a nuestra diapositiva y decimos, ¿qué puede fallar? Bueno, aquí ya la cosa cambia. Aquí ya cambia porque nos empieza a fallar una de las células madre, que es el CD4. Entonces ya no le va a dar ni buen mensaje al macrófago, va a tener una enorme alteración en la producción de anticuerpos, no va a tener capacidad para cooperar con el CD8, entonces vamos a tener un problema mucho más serio, mucho más grave, donde aparece como la más importante de todas, la inmunodeficiencia combinada severa, a la cual me voy a referir, porque la inmunodeficiencia combinada severa, como podemos ver acá, es la única emergencia inmunológica que hay, donde aparecen estas infecciones graves antes de los 6 meses de la vida. Es muy raro que nosotros vemos niños antes de los 6 meses infectados. Acá sí, de arranque, 10 días, 15 días, sepsis, neumonías graves, donde el patrón genético es muy variable, pero ya el efecto es como un paraguas, falla todo, falla la inmunidad moral, falla el celular, falla todo. Y uno de los grandes problemas que tenemos aquí es que pueden aparecer infecciones fatales por vacunas a virus vivos atenuados o VCG. Entonces, tener muchísimo cuidado con la detección muy precoz de estas infecciones. Y el otro problema que hay son la enfermedad de injerto contra huésped por transfusión de algún producto de la sangre. El punto central acá es que estos niños se curan. Los podemos curar, y realmente con el trasplante de médula se curan y se desaparece el problema. Para el paciente, para la familia, para el sistema de salud. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado cuando aparecen estas infecciones tan precozmente. Tener cuidado entonces al inmunizar con virus vivos atenuados. Guarda si hace falta producto de la sangre, que sea de leucocitado e irradiado, y darlos si realmente son necesarios. Y por supuesto, la profilaxis para neumocistis girovesi con trimetroprima sulfa, porque eso realmente puede ser un fantasma que siempre aparece, de nuevo, en un niño que podemos curar. Entonces, estos algunos otros ejemplos de inmunodeficiencias combinadas, algunos ejemplos donde puede aparecer falla solamente de alguna de las células, como es la linfopenia idiopática de CD4, enfermedades realmente raras, ¿no? De nuevo, que tienen una presentación clínica muy temprana. Pero ¿dónde está la falla acá? Para que un linfocito madure, o cuando el linfocito está maduro, cuando expresa en su superficie o el receptor del linfocito T, el TCR, o la inmunoglobulina de membrana. Perfecto, está maduro, pero es un proceso que depende de citoquinas y de enzimas. Y ya hay modelos animales que muestran claramente que se pueden manipular estas enzimas, pueden fallar, las citoquinas también, como interleuquina 7, como es RAC1, como es RAC2, y estas interleuquina 2, y fallo de estas citoquinas o de estas enzimas pueden dar aparición a esta enfermedad, que es la inmunodeficiencia combinada severa. De allí
¿Cuál es el punto central acá? Podemos hacer diagnóstico genético de esta enfermedad, y estos niños se pueden curar. Y otra de las enfermedades que es también muy frecuente es este síndrome 22q11 o velocardiofacial o síndrome de George, donde hay una plasia del timo paratiroides, y la gran mayoría de las veces el diagnóstico lo hacen los cirujanos cardiovasculares cuando por alguna cirugía, por alguna cardiopatía congénita, advierten que no hay timo y dan aviso. Entonces hay una disminución de los linfocitos T, una ausencia funcional de los linfocitos T, y tienen tres características importantísimas, que son las anormalidades faciales detectadas por los neonatólogos, las cardiopatías congénitas, y la presencia de esta hipocalcemia, que en algunas situaciones o casos puede causar hasta la muerte del paciente. Y este es un simpático cuadro publicado hace muchos años, donde muestra cuáles son los problemas que tienen estos pacientes, sus familias y los médicos. Al principio, ¿no es cierto?, son las alteraciones del calcio y las alteraciones cardíacas. Luego hay un tiempo de alteraciones de las infecciones, donde son el problema. Y luego, superado esto, alrededor de los 5 años, esto empieza ya a disminuir, son fallos de la conducta. En general, son niños que superada esta etapa de, en el orden, hipocalcemia, cardiopatía congénita, inmunodeficiencia celular, ya cuando empiezan la escuela primaria quedan solo sus alteraciones de conducta, y son muy pocos los niños para los cuales representa esta enfermedad un problema médico grave. ¿Podemos estudiar estos pacientes? Claro que podemos estudiar estos pacientes, podemos contar linfocitos, como podemos acá, podemos contar los T, con un marcador CD3 en el citómetro de flujo, podemos contar los CD19, podemos contar los CD4, podemos contar CD8, lo podemos hacer perfectamente bien, es una práctica ya rutinaria y habitual. Podemos hacer test cutáneos para hipersensibilidad retardada, que se hace en consultorio, una cosa bastante sencilla, al igual que la respuesta a determinados mitógenos o test de proliferación linfocitaria en el laboratorio. Y podemos hacer algunos estudios un poquito más sofisticados, como medir moléculas de activación, síntesis de citoquina, pruebas de citotoxicidad, o pruebas genéticas de determinadas enzimas causantes de estas enfermedades. Es decir, podemos hacer mucho, pero ya yendo a aquellas enfermedades que causan el 50% de todo este problema, mencionadas algunas otras que venimos mencionando, un poco frecuente, hablamos de combinada severa, hablamos de enfermedades granulomatosa crónica, hablamos de edema hereditario, pero las inmunodeficiencias humorales se llevan el grueso del número de estas patologías, donde la falla está en general en una incapacidad del linfocito B de producir anticuerpos. En algunos casos una falla intrínseca del B, y en otras una falla dependiente del linfocito TCD4. Algunas preguntas todavía a las cuales no tenemos la respuesta definitiva. Y en este cuadro podemos ver cuáles son, como podemos ver la primera descrita en el año 1952, 52, por Ogden-Bruton, que es la agamoglobulinemia ligada o no al X, donde tenemos la inmunodeficiencia como un variable, síndrome hiper-IgM, déficit de subclases de IgG, algunos defectos específicos de anticuerpos, déficit de IgA, pero la gran pregunta acá es, ¿toda inmunodeficiencia humoral tiene disminución de inmunoglobulinas G? No, porque hay algunas que pueden cursar con inmunoglobulinas G normal, como son estas de aquí, el déficit de subclase, defecto de anticuerpos, déficit de IgA. Es decir, tener IgG normal no descarta una inmunodeficiencia humoral. Ese es como gran concepto. Otra cosa que nosotros contamos linfocitos B. Si no hay linfocitos B, eso es Bruton, es agamoglobulinemia. El resto, incluida la variable, tiene un más del 1% de linfocitos B, o sea que ya contamos, cuando nosotros contamos linfocitos B, están normales. Si no están, eso pasa en niños muy pequeños, menos de 2-3 años de la vida, ya empezamos a pensar en una agamoglobulinemia. Entonces, la combinación de linfocitos B, de conteo de B y de dosaje de inmunoglobulinas ya nos pone en perspectiva de ante qué tipo de enfermedad podemos estar.
Desde el punto de vista clínico, la gran mayoría tienen infecciones recurrentes del tracto respiratorio. Ahora, hay algunas de ellas que pacientes están totalmente asintomáticos y no acuden a la consulta. En algunas conocemos el defecto genético, en otras no. Se está estudiando qué es lo que sucede con estos pacientes, y el mecanismo en algunos lo conocemos y en otras no. Entonces, mostrados algunas cosas, vamos a mostrar algunos casos de inmunodeficiencia común variable, que es una entidad clínica que, bueno, vemos en la práctica habitual, que tiene un fenotipo que es realmente heterogéneo. Y fíjense un detalle: ¿cuánto se demora en diagnosticar? Entre 4 y 5 años. El paciente da muchas vueltas de un médico a otro médico, etcétera, etcétera, hasta que muchas veces se llega al diagnóstico. Estamos tratando, con todas estas charlas y la difusión y educación, de que este tiempo se acorte lo más posible. A medida que conocemos las enfermedades, tenemos menos problemas. Pero fíjense que tienen manifestaciones infecciosas, pero tenemos enfermedades que no tienen nada que ver con las infecciones. La gran mayoría tienen infecciones respiratorias y gastrointestinales, neumonías, sinusitis, bronquiectasias, giardiasis, etc. Neumonías con hemocultivo positivo, pero 2/3 de los pacientes no, y tienen enfermedades autoinmunes del tracto gastrointestinal, esplenomegalia como fenómeno subrogante de linfoproliferación, cáncer gástrico, anemia hemolítica, es decir, tienen otro tipo de manifestaciones clínicas que en algunos casos despiertan mucha sospecha, pero en otros casos pasan solapadas y pasa un tiempo largo hasta que se llega al diagnóstico de la enfermedad. Fíjense este caso: mujer de 40 años, neumonía. Duda prácticamente, diría, para nadie, mucho menos para neumonólogos. Tenía neumonía aguda, tenía diarrea pleural, pero 6 meses antes había tenido otra neumonía. 2 neumonías en un año, cuando hablábamos al principio del alto índice de sospecha. Tenía leucocitosis, neutrofilia, etcétera, etcétera, pero además tenía hemocultivo positivo por neumococo. Entonces, ante toda esta situación, pensamos, podrá ser una inmunodeficiencia, un error innato de la inmunidad. Se realizó dosaje de IgG, entre otras tantas cosas, y para un valor mínimo de 640 miligramos por decilitro, esta paciente tenía 140. Este es un valor crítico, menor de 250 miligramos por decilitros, es un valor crítico. Se trató antibióticos, empezó su tratamiento con gamma globulina y llevó una vida absolutamente normal. Otra mujer, 37 años, mucho tiempo, no solo de tos con expectoración, sino venía ya con disnea que se venía agravando. Infecciones recurrentes de la vía aérea, entonces infecciones, antibióticos, tos con expectoración, una radiografía que despertó fuertes y firmes sospechas de bronquiectasias, que bueno, luego fueron demostradas por imágenes. Entonces, ante esta situación, más pérdida de peso, etcétera, etcétera, nos llevó a nosotros a pensar o a sospechar que esta paciente tenía una inmunodeficiencia humoral. Se confirmó, tenía un dosaje de IgG de 60 miligramos por decilitro. Comenzó su tratamiento con gamma globulinas. Bueno, a partir de allí tuvo al menos una vida un poquito más pasable. Algo que yo les mencionaba, fíjense este caso. Este era un caso que nosotros conocíamos de inmunodeficiencia común variable. Hombre, 48 años, inmunodeficiencia común variable, controlada, con gamma globulinas, hasta que aparece con fiebre de origen desconocido. Fiebre, estudios de los más diversos, como todos estamos acostumbrados a vivir con estos casos tan complicados. Y fíjense lo que pasó. En médula ósea, cándida. Tenía una candidiasis, un hongo en la médula. Ese fue el diagnóstico de este paciente. Entonces, esas tablas, que a veces tienen esa dureza, uno la tiene que mirar con la flexibilidad del caso, y de a veces no conocer in extremis todas las características de una enfermedad como es esta. Bueno, paciente con cándida, se trató, curó, mejoró su enfermedad, pero un poco este caso nosotros nos llevó en su tiempo
a la reflexión. Bueno, después el advenimiento de los TGLP17, conocer los TGLP17 y la función que tienen sobre el tracto, todas las mucosas, cómo influyen en la secreción de péptidos antimicrobianos, cómo influyen como células atractivas y productoras de neutrófilos, nos llevaron a comprender, bueno, que esto podía ser lo que estaba pasando con este paciente. Otro caso, fíjense cuando hablamos de las diferentes manifestaciones clínicas, este es un caso muy reciente, una mujer de 25 años, ya conocida por nosotros como común variable, 10 años, gamma-globulina regular, hasta que un día petequias, cutáneo mucosas, y estuvo un mes internada con 1000 plaquetas. No se movía, realmente no le permitíamos ni moverse de la cama. Inmunosupresores, gamma-globulina, rituximab, ciclosporina, nada. ¿Cómo terminó la historia? Acá podemos ver lo que era su vaso, y con esplenectomía, y así, bueno, superó su situación clínica. Este otro de tantos casos, una mujer de 26 años con una crisis hemolítica brutal que vino en pocas horas, tenía una hemoglobina de 5, bueno, terminó con corticoides y gamma-globulinas a altísimas dosis. En este momento, bueno, estamos estudiando sus bronquiectasias porque está con infecciones recurrentes de la vía aérea. Entonces, y otra de las cosas que pasa con estos pacientes es la aparición de cáncer, en este caso una paciente con cáncer gástrico, y otra de las cosas que para nosotros sí estamos estudiando es la presencia del linfoma. ¿Por qué? Porque ha pasado, tenemos ya 5 casos donde la inmunodeficiencia aparece años posteriores al diagnóstico del linfoma, tanto Hodgkin como no Hodgkin. Entonces, creemos que es muy importante acompañar el diagnóstico de todo paciente con linfoma de un dosaje inicial de inmunoglobulina G. No quiero aburrirlos con casos de diarrea, no viene el caso, pero ¿cómo podemos estudiar estos pacientes? Ahí podemos volver un poquito para atrás. Podemos dosar inmunoglobulinas. Todos los pacientes dosamos inmunoglobulinas, podemos dosar subclases de inmunoglobulina G. Y ahí tenemos el grueso de los pacientes donde podemos diagnosticar. Otra cosa que podemos hacer es dosar anticuerpos a inmunizaciones previas, y dentro de ellas, acá dividimos el mundo en dos: las vacunas proteicas, como es la del tétanos, y las vacunas polisacáridas, como es la del neumococo, o una de las que conocemos por el neumococo. Y allí la titulación de anticuerpos a lo largo de 4 o 5 semanas nos permite a nosotros diagnosticar la capacidad que tiene ese paciente de producir anticuerpos de una manera funcional, ver cómo funcionan sus linfocitos B. Y aquí voy a ir un segundo para atrás, si ustedes me disculpan, porque yo aquí tenía este dosaje, donde nosotros dosamos los anticuerpos antineumococo, que son IgG sub 2, a diferencia de los antitétanos, que son IgG sub 1, y acá tiene que tener un valor mínimo de 13.3, en este caso tenía 8.25, y a nosotros ya nos da mucha ayuda. Algo que nosotros al margen nos ha dado mucha ayuda es la respuesta pre-COVID. Nosotros hemos tenido pacientes inmunodeficientes y hemos visto que tienen capacidad residual para responder para COVID. Es decir, la respuesta a vacunas o infecciones previas es un dato muy importante para nosotros como capacidad funcional de estos pacientes. También dosaje de isohemoglutininas, no solo ver si tienen anticuerpos anti-A o anti-B, sino titularlos. Los podemos titular, el banco de sangre de hemoterapia los hace perfectamente, y acá están, si anti-A más de 1 en 16, anti-B más de 1 en 8, y lo que mencionábamos recién. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes diagnosticados el problema? Podemos infundir gamma-globulina humana. Ya lo podemos hacer de forma intravenosa, a dosis de 400 a 600 miligramos por kilo una vez al mes, o subcutánea, que es un cuarto de la dosis, 100 miligramos por kilo, todas las semanas. Cada una con sus ventajas y desventajas, pero lo importante del caso es que le podemos brindar a nuestros pacientes tratamiento y un cambio en su calidad de vida desde todo punto de vista.
algunos pacientes, como veíamos en el caso de combinada severa, se hacen trasplantes de médula ósea y se están haciendo activos trabajos en ver si se pueden trasplantar a algunos pacientes con común variable, y la terapia génica en algunos déficits enzimáticos es una de las formas de tratamiento, bueno, modernos en algunos pacientes con afecciones genéticas conocidas dentro de la celular. Bueno, creo que hasta aquí llegamos, que creo que he cumplido con el tiempo propuesto y que ustedes están acostumbrados a invertir en esto. Así que, bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación y quedamos abiertos para, bueno, para las preguntas, discusión y charlar un rato. Perfecto, Doc. Muy bueno. Una pregunta que me quedó. Estos pacientes con linfoma, que me quedó, fui a la medida que iba charlando, haciendo la presentación, linfoma o enfermedad linfoproliferativa neoplástica, ¿pueden debutar así o por lo general tienen antecedentes de infecciones previas recurrentes o hay que volver muy atrás para saber eso? Porque por lo general son adultos. Esa es una. Y la otra que había puesto el cuadro de que comenzaba con infección, después del primer año y el segundo año, hasta tratamiento de trastorno en la conducta y alteraciones psiquiátricas. En uno de los cuadros, en los primeros cuadros que puso. ¿Estos pacientes ya son, digamos, consecuencia de esas alteraciones psiquiátricas de comportamiento o pueden ir debutando así, esos adolescentes? Ahí voy con las dos preguntas. La primera, la del linfoma, realmente es apasionante y estamos estudiando porque hemos vivido todas las cosas. Y ahí se te plantea un problema que yo no lo quise meter en el rituximab, porque estos pacientes, la gran mayoría en sus ciclos reciben rituximab y aparece un que está asociado al hipogamaglobulinemia y me la pregunta es ¿por cuánto tiempo? Y ahí ya reporte, una de las personas que más estudia esto, que es inmunóloga Jolene Walter, y ellas, ya después del primer año, ellos mencionan, uno empieza a pensar en estas enfermedades. Es decir, en algunos casos, primero la inmunodeficiencia, luego el linfoma. Ese diagnóstico no tiene duda. Entonces, linfoma y posterior hipogamaglobulinemia. Entonces, esa es una gran pregunta, es la pregunta, no te diría del millón, pero es una muy buena pregunta, porque esto trae aparejado otra cosa, que es, vos le tenés que hacer terapia de reemplazo con gamma globulina a estos pacientes. Entonces, claro. Es una pregunta que todavía parcialmente está abierto si vos le podés poner el rótulo de inmunodeficiencia como un variable a estos pacientes con linfoma. Si no han recibido rituximab, no te cabe duda, el tema es si han recibido rituximab. Claro. Y con respecto a la conducta, es fantástico, porque el hecho de que pasen los años, uno empieza a vivir, viste estos chiquitos cuando tenían 3, 4, 5 años, y lo ves cuando tienen 20. Y vos empezás a ver cómo se empiezan a comportar de niños, ya son inquietos, son realmente, y de adolescentes, bueno, tienen algunos, son un poco dificultosos para llevar, van habitualmente con conducta psiquiátrica, y hasta acá nadie ha demostrado que ese patrón de conducta tenga que ver con algo del trastorno inmunológico. Fíjate que cuando hablábamos de manifestaciones no inmunológicas de esta gente, aparece una plétora de cosas, y esta es una de ellas, ¿sí? Manifestaciones psiquiátricas en esta gente. Y son muchos, porque realmente si vos seguís las series de 22Q11 se te llenan, hay muchos. En el hospital de niños tienen series enormes y después, bueno, crecen y adolescentes, etcétera, etcétera. Pero no se sabe, la razón no te lo podría contestar porque no la sé. Claro, como diciendo mal pronto, es un coletazo de las infecciones en la primera infancia, digamos. No lo sé porque no siempre las tienen. Digamos, acá lo que te marca el curso de la gente con 22Q11 o de los cardiovasculares de George es primero la hipocalcemia. Nosotros hemos tenido niños que han fallecido, un par de niños que ni con teraparide se podía levantar ese calcio. Luego la cardiopatía congénita, que son muy variadas, pero en general hoy con lo hábil que son los cirujanos cardiovasculares no es un problema médico. Luego las infecciones por un tiempo hasta que empiezan la escuela, pero que en general no han representado una cosa demasiado complicada para los médicos. No es una enfermedad bueno, hay que cuidarla, pero no ha sido de las más dramáticas desde el punto de vista médico. Claro. Vivi, si quieres. Doc, soy Mariu. ¿Cómo andas? Mariu. Hola, Mari. Hermosa la clase.
No, quería preguntarle, los pacientes que tenemos con bronquiectasias, y tienen, bueno, se internan por un proceso infeccioso o no, usted me había dicho que no hay que suspender nunca el tratamiento con gamma y me dijo que había que aumentar, de hecho. ¿Eso es así? ¿Era así? ¿Y cuánto hay que aumentar? Porque se coloca cada 15 días, ¿no? Es la... Mira, la historia, sí, habitualmente, bueno, hablamos con Mario, con Vane, de estos pacientes. Hay dos o tres aristas, uno lo puede mirar de dos o tres Claro, dimensiones. las pacientes con inmunodeficiencia, bronquiectasias por inmunodeficiencia, Sí, esos sí, 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 pacientes estoy sí. hablando. Sí. La primera gran pregunta que se hizo ahora 25 años es, che, ¿hubiéramos podido evitar las bronquiectasias si infundíamos las gamma globulinas de forma precoz? Y hubo dos papers, uno que una serie de 19 pacientes y otro de 21 pacientes, y se contraponían. Uno decía que sí y el otro decía que independientemente del momento en que vos empecés con la infusión de gamma, las bronquiectasias, vos no le ibas a alterar la historia natural. Porque eso es algo interesante, es decir, con mis tratamientos y mis intervenciones médicas puedo evitar un problema. Es la primera pregunta del millón, pregunta todavía sin respuesta por cómo se han contrapuesto las series. Pero después apareció otra serie donde habla de la dosis. Y es como vos decís, es decir, en el momento de la infección de los 400, 500 miligramos por kilo, puedes llevarlo a 800, 900 miligramos por kilo en ese momento. Y otro paper ya habla claramente de que aquel paciente que tiene bronquiectasias con infecciones recurrentes, más de 3 a 4 por año, la dosis que llevarlo a 900 miligramos por kilo. Ojo, es muy fácil de decir y usar la palabra en una charla, pero vos estás 900 miligramos por kilo, una persona de 70 kilos son 65 gramos. Es una dosis monstruosa, muy grande de gamma globulina. Entonces, en algunas situaciones puede representar un inconveniente, pero como concepto general, tal cual lo decís, Mario, es decir, hay que aumentar la dosis de gamma globulina en aquellos pacientes que tienen bronquiectasias de arranque y si están infectadas, con más razón. Gracias. Adrián, otro tema para nosotros los neumonólogos, y bueno, para ustedes también, es el tema de la inmunoglobulina E, ¿viste? La inmunoglobulina E, cuando tengo más de 1500, ¿esto será un hiper-IgE? ¿Cuándo es un síndrome hiper-IgE o es una IgE solamente asociada a atopia? ¿No? Que muchas veces lo debatimos a eso. Más aún, esto, ¿no? ¿Es el asmático un inmunocomprometido? O sea, ¿es real esto de que tienen déficit de interferón y por eso son más susceptibles a las infecciones virales? ¿Qué tiene que ver eso con la IgE? Bueno, Mira, no sé si te hice mucho lío, pero es un planteo. no, está claro y te lo voy a dividir en tres partes. Yo no mostré positivo sobre edad de presentación, y la edad de presentación en el diagnóstico de estos errores innatos de la inmunidad es clave, y la del síndrome hiper-IgE, que más allá de su inmunocompromiso tiene alteraciones en los dientes, alteraciones en los huesos, tiene otro tipo de situaciones, se da en un niño muy pequeño, una enfermedad de diagnóstico precoz. Es decir, una persona con 5.000 de IgE a los 25 o 30 años, yo no pensaría en síndrome hiper-IgE. Eso va por un andarivel, o sea, te saca ese problema del medio, lo saca del medio. Sí, IgE muy alta en determinado orden de la vida, una persona que tiene algún grado de hipersensibilidad y entra por los carriles normales de la clínica médica y la neumonología que ya conocemos, AMA, PERGIA, BPA, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, y es en lo que yo estoy interesado, y que estamos cerca de publicar, una de las cosas que yo describí en mi tesis doctoral, es que la IgE en los pacientes con común variable está extremadamente bajo, y es un valor que sirve para el diagnóstico. Entonces, ahí viene con lo del linfoma de Aníbal, porque lamentablemente la gran mayoría, porque ¿qué es lo que te ayudaría? Si vos tenés un paciente con linfoma y con linfogama y si tiene la IgE muy baja, ese tiene común variable. Si la IgE es normal, es poco probable. Ahí tenés el diagnóstico diferencial bioquímico de una enfermedad y otra, y en eso estamos trabajando activamente. Pero, digamos, la IgE tiene su valor, no está muy alta, pero de nuevo, el hiper-IgE te lo saca de la cancha de la edad, y en lo que a mí me interesa y me apasiona, la IgE extremadamente baja, que también es un problema inmunológico, porque te ayuda, no te trae problemas, pero te ayuda, tiene fines diagnósticos.
Bien, bueno, gracias. Cuando hacen linfoma, en general Hola. son estos linfomas extranodales, ¿verdad? Son los que llamamos del MALT o del BALT o qué sé yo. Bueno, o Pero no. hemos visto de todo y he publicado de todo. Creíamos que era así, pero hemos visto, la No. verdad que hemos tenido de todo. Doc, ¿cómo le va? Muy linda la Hola. presentación, muy práctica, muchas gracias. Soy Vanessa. Sí, vale. La pregunta que le quería hacer era si había alguna evidencia sobre el comportamiento de las bronquiectasias en aquellos pacientes que tenían inmunodeficiencias contra aquellos que no la tienen, sobre las infecciones que presentan, sobre el comportamiento que ellos tienen. No que yo conozca en el término técnico que a nosotros nos gustaría tener los pacientes. El problema es, digamos, no hay tantas publicaciones al respecto. Yo te puedo contar que estos pacientes están más predispuestos a infectarse, pero no sabemos. El paciente bronquiectásico no inmunodeficiente también tiene infecciones recurrentes y nadie ha demostrado hasta acá. Por eso de allí la importancia de estudiar la microbiota, pues probablemente en la microbiota tengamos alguna respuesta que todavía no tenemos. Creo que yo te lo he comentado a vos muchas Sí, veces, Doc, sí. de que tenemos muchas preguntas todavía en el mundillo de las bronquiectasias inmunodeficientes. Falta mucho por aprender. Doc, y con respecto al COVID, yo no lo he visto, pero no sé si hubo aumento en la mortalidad o la morbilidad en este grupo de pacientes. No, mira, hay un grupo que estudió, mira, nosotros acabamos de publicar un paper, o está en camino con la gente de ciencias químicas, y uno de los que más ha publicado en este es un tal Stuart Tangie, que es un australiano, que bueno, se han hecho grupos mundiales y no se ha visto aumento de la mortalidad en este grupo. Es más, hay una inmunodeficiente primaria que esta mañana diagnosticada con COVID. Una de las cosas que pudimos ver es que por razones que desconocemos, la gran mayoría de estos pacientes ha tenido buena respuesta o al menos una moderada respuesta tumoral en el dosaje de anticuerpos. Y hay algunos papers publicados en cuanto a su respuesta celular y su respuesta ha sido buena. Es decir, número uno, lo que me preguntaste, no hay aumento de mortalidad. Número dos, había la otra pregunta que nos hacían estos pacientes: doctor, ¿me vacuno o no me vacuno contra el COVID? Porque te dice, ¿para qué me voy a vacunar si no produzco anticuerpos? No te vacunes, es lo mismo. Porque si nosotros nos acordábamos en el primer cuadrito de esta charla, cómo dividimos la inmunidad humoral puede no funcionar, pero la celular probablemente sí, y sí les funcionaba. Entonces, en alguna medida, algo de su sistema inmune en algo lo va a proteger. Y probablemente esa también, digamos, esa es la razón para vacunarlos, y tampoco hubo aumento de mortalidad posterior a la vacunación de este tema. Gracias, Doc, gracias. Okay. Perfecto. Adrián, Doc, una cosa que vimos con el COVID fue el tema de los pacientes con rituximab, ¿no? Y la asociación rituximab como tratamiento del linfoma, pero como vos decís, hubo un grupo que pudo haber tenido un curso un poco más grave, y hubo un grupo que no le pasó nada, y otro grupo que se murieron. ¿Tendrá que ver con lo de la inmunidad celular que vos comentás? Es probable que sí, digamos. Rituximab te afecta solo a una de los mundos, a una de las dimensiones, pero es probable que sea por lo otro. De todas maneras, yo no he visto así papers publicados con puntillosos como para que vos tengas esta respuesta molecular. No los conozco. Muy bien. Doc, en el contexto de un cuadro clínico que de urticaria, abriría los ojos de una inmunoglobulina E baja, porque dijo que le preocuparía más la inmunoglobulina B. La inmunoglobulina E, no, yo estoy, digamos, muy interesado en que si sirve como diagnóstico en inmunodeficiencias humorales. Mi opinión es que sí sirve, fuertemente. Ajá. Y sirve en este caso para diagnosticar un error innato de la inmunidad primaria, un error innato de la inmunidad secundario, por ejemplo, drogas, rituximab, y tantas otras que producen hipogama. Ahí es donde necesitas una ayuda, porque vos tenés una decisión. Primero, le pones un rótulo a una persona: usted tiene un error innato de la inmunidad, tiene tal enfermedad.
punto 1. Y punto 2, estás tomando una decisión terapéutica complicado, porque el paciente o todas las semanas se inyecta subcutáneo, o todos los meses tiene que ir a un centro a infundirse 4 horas de gamma globulina, muy costoso. Es decir, la decisión no es una decisión menor o no es una decisión trivial. Entonces, buscar elementos clínicos o bioquímicos que te ayuden al diagnóstico diferencial es de mucha importancia. Ok, perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No. Bueno, perfecto con el tiempo. Nada, muchas gracias por desbordarnos y hacernos aprender un poco más de lo que es la deficiencia variables comunes y los errores innatos de la inmunidad. Así que nada, Doc, muchas gracias por su participación y por aceptar la invitación que a través de Vanessa le fue llegada. Bueno, la verdad que muchas gracias a usted, y me encanta estar con amigos, me encanta estar con tantos amigos de tantos años que he compartido y comparto tanto cada día, así que eso para mí es lo más lindo de todo. Lamento que no estemos en persona, y le veo a Betiana, me encantó estar con compartir. Están todos muteados, pero todos pusieron... Acá estamos. Muchas Ahí está Betiana, mira. Adriancito. Excelente presentación. Nadie se animó a hablar, entonces todo va por chat, digamos, los Gracias, saludos Adri, y hermoso. comentarios. Y algo que es lindo para destacar, porque estas cosas no las hace uno solo, las hace el tiempo y la gente que te enseña porque es más grande que vos, te enseña porque es más chico que vos, te enseña que es un par, ¿viste? Le veo la Vivi, le veo la Susi, de quienes yo he aprendido tanto a lo largo de mi carrera. Entonces, bueno, cada uno tiene su pedacito de impronta en estas charlas, así que gracias por la invitación, gracias por las enseñanzas de siempre, y bueno, ya nos veremos más adelante. Perdón, te voy a corregir. Vos sos más grande que yo. Cuando yo era Eso es practicante cierto. menor en el clínico, usted era practicante mayor, así que no sé, creo que yo Usted te dice la Bibi, madre mía. Usted. No, le dije usted por charlar. Chao, chao. Chao. Muchas gracias a todos y nos vemos en octubre. Muchas Chao, gracias. Gracias, Chao. un lujo. Gracias. Adiós, gracias. A descansar el resto. Sí, Besitos. Chao. Betiana, ¿está ahí? Acá estoy. Nosotros venimos de viaje y vos estás con la almohada. Escuchá, me tiré acá en el living porque tuve un sueño. Que me Está tengo, pero cansada. escuché. Bueno, yo ¿Vos mañana, bien? a ver, yo me tomo el día. Por la duda, si Casa pregunta por mí, nadie sabe nada de mí. No, el Juan Pablo ya está casi de viaje.